Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Leonidas Castro con ustedes en los próximos minutos aquí en el Diálogo Nocturno por Radio I99 98.9 FM y también a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas en el @I99. En este día, pues finalizando ya la semana, este viernes, y ya prácticamente finalizando el mes de agosto, el octavo mes del año. Este domingo se acaba agosto y pues bueno, en el Ecuador, en nuestro país, pues han habido informaciones que han marcado esta semana. El presidente Daniel Noboa justamente culminó hoy su gira internacional allá por Japón, lo que ha sido esta agenda fructífera para justamente tratar de mejorar en el tema de comercio y justamente aquello que significa el comercio y todo lo que es la gestión del gobierno nacional a través del presidente Daniel Noboa, pues se ha ido intensificando. Pues este día viernes finalizó su visita allá en Japón, en el encuentro con las Altezas Imperiales, el príncipe y la princesa herederos Akishino. Pues justamente la cita fue en la casa de los príncipes, allá lo catalogan obviamente como un gesto de cordialidad y respeto mutuo. El presidente Noboa agradeció justamente este gesto y también reforzó pues el tema de los lazos de amistad, el tema del trabajo, la lucha contra la delincuencia. Se está trabajando también el tema de seguridad con Japón, el tema de propuestas económicas, la balanza comercial mejorar y por supuesto todo lo que ha implicado esta semana de negociaciones comerciales entre Ecuador y Japón allá en el país del sol naciente. Entre otras novedades, pues también el Comité Nacional de Salud pues ya prácticamente tiene lista la hoja de ruta. Se ha cerrado ya lo que tiene que ver con el tema de las adquisiciones con prioridad, con urgencia, justamente para abastecer al sistema de salud pública. Lo anunciaba hoy justamente Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES. Ya cerraron justamente lo que significa esta semana, pues en donde ellos han conseguido ya el trabajo directo para poder aplicar los cambios que se necesitaban, aquello que significaba tener medicina de primera mano en los hospitales, abastecerlo. Pues esto ya el Comité de Salud Pública ya aprobó esta hoja de ruta para comprar los medicamentos de manera centralizada, es decir, todo va a estar a cargo del Ministerio de Salud, ya no a través de las direcciones o coordinaciones zonales. Ya esto se elimina para justamente centralizar y agilizar el tema de la compra de insumos, de medicamentos para todo lo que tiene que ver la red de salud pública del Ecuador. Así lo anunció pues Edgar Lama, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre otras novedades, pues la policía también continúa aplicando sus controles, sus operativos. Hechos de violencia que han marcado la ciudad aquí en Guayaquil, las muertes violentas que se han registrado incluso de personas inocentes esta semana. Se sigue trabajando Fuerzas Armadas y Policía Nacional en lo que es la lucha contra la delincuencia en nuestra ciudad. Y bueno, pues a esta hora queremos agradecerle también a esta hora de la noche por estar con nosotros a la profesora Verónica Cornejo. Ella es profesora titular de la Universidad de Chile, es vocera de la Fundación Harriet Joyce y miembro del panel de expertos de médicos del Programa Nacional de Educación Clínica. Ella es nutricionista, magíster en nutrición de la Universidad de Chile, especialista en enfermedades metabólicas en el Children's Hospital de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y además es autora de más de 100 publicaciones nacionales e internacionales y más de 80 capítulos de libros y materiales educativos. La profesora Verónica Cornejo, buenas noches, soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros aquí en Radio 99 en el Diálogo Nocturno. Muchas gracias, Leonidas, por la invitación. Es un gusto conversar con usted, profesora, y queremos conocer un poco lo que va a ser justamente este programa nacional para capacitar a pediatras ecuatorianos. Entendemos que hay un programa que justamente busca dar conocimientos, ¿no?, en trastornos genéticos metabólicos complejos que se implementa ya acá en el Ecuador, pues y van a capacitarse, entendemos, a 1000 profesionales de la salud. Cuéntenos un poco, bienvenida, profesora. Bueno, yo creo que lo más importante es comentar que el hecho que podamos y tengamos esta posibilidad de hacer este programa de educación continua relacionado con enfermedades genéticas y metabólicas es un gran avance para la medicina en el Ecuador como para toda Latinoamérica, porque en realidad nuestra labor, yo trabajo en el INTA de la Universidad de Chile y me dedico específicamente a tratar personas que tengan estas patologías. Ahora, ¿por qué es tan importante?
porque estas patologías, si no son diagnosticadas desde que nace el niño, provocan la muerte o dejan discapacidades severas como retraso del desarrollo, como problemas hepáticos y muchas otras cosas más. Entonces, el objetivo de este curso, primero que nada, es llamar la atención a cada uno de los profesionales relacionados con los niños, neonatólogos, pediatras, para que sospechen esta patología en etapas precoces de la vida. Y esa es una parte que es la parte clínica, y a eso nos dedicamos nosotros a conversar y a contar nuestra experiencia que tenemos acá en el INTA de la Universidad de Chile en cuanto a la búsqueda de estas patologías a través de los síntomas clínicos, porque son niños que debutan gravemente, y si uno lo sospecha precozmente y hace el tratamiento adecuado, lo que uno provoca es revertir el efecto adverso que esa patología va a causar. Entonces, a eso se dedica este programa de educación continua, que lo estamos haciendo en Ecuador, pero habitualmente lo hacemos en toda Latinoamérica. Nuestro objetivo es crear médicos que piensen en las enfermedades metabólicas, que piensen y que las busquen, porque existen. Ok, doctora, y queríamos conocer también esta capacitación, entendemos, es durante todo un año y van a abordar al menos a 1.000 pediatras ecuatorianos del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa capacitación que ustedes brindan, obviamente, es principalmente para pediatras, es exclusivamente para esa especialidad. O sea, a mí me encantaría que fuese más que pediatras, que podrían ser neurólogos, podrían ser neonatólogos, podrían ser nutriólogos. Creo que todos los profesionales relacionados con los niños tienen algo que ver con las enfermedades metabólicas. Y como vamos a hacer estos cursos en forma reiterada durante no sé cuánto tiempo, yo me imagino que es un periodo prolongado, y la idea es ir contándole nuestra experiencia, como nosotros, porque nosotros somos de Chile, somos un país igualmente con muchas necesidades, no somos un país rico, y nos ha costado mucho poder llegar a conformar un equipo que vea estas patologías, pero principalmente ha sido a través de la educación. Yo creo que la educación hacia los profesionales de la salud, y yo creo que eso es algo importante, porque los pediatras, vitales, importantísimos, pero también están los neonatólogos, que son los primeros que van a ver un niño complicado, o los neurólogos, que van a ver un niño con alteraciones posteriormente en la vida. Entonces yo creo que es un curso que va más allá de los pediatras. Es importante abarcar los pediatras, pero también el otro equipo, y son cursos que van a ser dados en forma frecuente, y va orientado a la sospecha clínica, a la búsqueda de la patología y a cómo tratarla. Doctora, la Fundación Estadounidense Harriet Joyce aplica este programa obviamente acá en el Ecuador, y esto va a ser, ¿de qué tipo de capacitaciones son presenciales, en línea? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cuál es la metodología que van a aplicar para todo lo que significa esta capacitación a los médicos del Ecuador? Yo creo que en un comienzo, habitualmente lo que hacemos son capacitaciones online, vía tal cual como estamos haciendo ahora, vía telemática, Correcto. porque creemos que lo primero es conectarse, contarles, darles a conocer, entregarles instrumentos y herramientas para que empiecen a pensar, y posteriormente yo creo que viene la etapa de más que nada presencial y de práctica. Nosotros tenemos un equipo acá en Chile, tenemos muchos pacientes. Yo sé que en el Ecuador también hay pacientes metabólicos y genéticos. Entonces, de repente uno podría hacer un congreso, congregar a mucha más gente y ver pacientes en conjunto, que es otra cosa que también hacemos. Yo creo que la planificación en sí está dada en un comienzo, ser vía telemática, vía online, y posteriormente buscar la forma en que esto se instrumentalice como para entregar la experiencia in situ. Doctora, estas enfermedades congénitas, justamente metabólicas de los recién nacidos, ¿a qué condiciones responden? ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas de justamente este tipo de enfermedades que pueden ser fatales en el transcurso de vida de los pequeños? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que aclarar que estas son enfermedades, las llaman poco frecuentes o raras, porque aparecen uno por cada 2.000 personas recién nacidos. O sea, son, diríamos yo, que poco frecuentes, pero cuando uno las mira en conjunto son muy frecuentes. Y habitualmente la gran mayoría son de herencia autosómica recesiva o dominante, o ligada al cromosoma X, o sea, se transmiten de familia en familia. Por lo tanto, es algo que está en forma
reiterada en la población. Ok, doctora, y por ejemplo, ¿cuáles son las alertas que deben poner los padres de familia de tener en esos pequeños, en esos recién nacidos, en esos infantes que van a ir desarrollando, que a veces salen con el neonatólogo, por ejemplo, le mandan algún tipo de leche que no es obviamente la materna y van desarrollando? ¿Y cómo son las alertas que debemos encender como padres de familia en estos casos? Yo creo que hay varias etapas. Cuando hablamos de la parte neonatal de los pequeñitos, cuando nacen, yo creo que las primeras semanas de vida son niños que empiezan a dejar de alimentarse, ya no quieren tomar la leche materna ni las Fórmula. mamaderas, las fórmulas, no quieren tomar fórmula y las rechazan y comienzan a comprometerse a conciencia y a perder el contacto con el medio. Eso ya es un proceso porque muchas de estas patologías generan sustancias que son tóxicas para el cerebro, entonces comprometen al niño en general. Esa es una forma. Entonces, cuando uno ve a un niño que deja alimentarse, que se empieza a comprometer, que ya no quiere tener contacto, tiene que llevarlo inmediatamente al médico porque seguramente lo van a tener que hospitalizar. Hay otras formas que son más tardías, que aparecen ya a los 8 meses, al año de vida o a los 2 años de vida, en lo cual los niños, después de haberse alimentado con grandes cantidades o que se juntó un cuadro infeccioso, por ejemplo, un resfrío, con una fiesta de cumpleaños, ese niño comenzó a vomitar, a vomitar, a vomitar mucho y también dejó de alimentarse y también perdió conciencia. Esas son también enfermedades metabólicas de aparición tardía y también deberían de ser vistas por el pediatra en ese caso. Y tenemos también los casos en adultos, o sea, porque acá no es que solamente aparecen en etapas precoces, sino que también aparecen tardíamente y en los adultos se manifiestan muchas veces por compromisos renales, por compromisos cardíacos, cosas que van afectándose en forma progresiva. Entonces tenemos etapas en diferentes periodos de la vida, pero yo creo que lo más importante es que la familia tiene que enterarse de que son patologías que si logramos pesquisarlas precozmente, y por eso el pediatra y el neonatólogo son tan importantes, podemos revertir todo lo que conlleva esta patología sin diagnóstico. Doctora, ¿y el trabajo que hay que hacer, por ejemplo, en nuestro país? ¿Tenemos alguna data de la incidencia de estos casos en América Latina, en Chile, por ejemplo, que ustedes allá trabajan también en toda América, como me había indicado? ¿Tienen alguna data de casos que han visto en aumento, países donde se está aumentando este tipo de enfermedades congénitas? Claro, tenemos las enfermedades metabólicas habitualmente son frecuentes. La más clásica, la más frecuente es la fenilcetonuria, que es una enfermedad que provoca una intoxicación cerebral y provoca desarrollo neurológico dañado, o sea, un niño que tiene discapacidad intelectual. Y eso tiene una incidencia de 1 por cada 10.000 recién nacidos vivos. O sea, si en Ecuador nacen 200.000, tendrían 10 casos todos los años. Si nacen 400.000 serían 20 casos cada año. Entonces, es un número que cuando uno lo mira a lo mejor en un año es nada 10 casos, porque uno lo mira desde el punto de vista de salud, pero los economistas habitualmente consideran que eso no tiene mayor valor desde el punto de vista de salvar a ese paciente. Pero cuando uno lo evalúa en el tiempo, en 10 años, ya no son 10 niños, sino que son 100 niños o 200 niños en los cuales yo voy a hacer el diagnóstico y voy a permitir que ese niño sea absolutamente normal. Y eso pasa con esta patología que es la más frecuente, la fenilketonuria, y que es muy parecido en casi todos los países de Latinoamérica, de 1 en 10.000 recién nacidos vivos aproximadamente. O sea, creo que eso es una de las más frecuentes dentro del mundo y en Latinoamérica. Doctora, ¿se identifican estas patologías, estas enfermedades congénitas, justamente metabólicas, y el tema del tratamiento, los tratamientos para este tipo de pacientes en un país como el Ecuador, por ejemplo? Se lo pongo como ejemplo porque en Ecuador tenemos Mm, muchos problemas de crisis de salud, estamos pasando una situación muy sí, crítica. Entonces, sí. ¿cuán difícil se hace atender esta problemática de estos casos que son enfermedades raras o huérfanas, que las suelen llamar también? ¿Para cuánto son costosos estos tratamientos, el manejar este problema de estas enfermedades? Yo creo que, o sea, siempre cuando uno lo mira, por eso te ponía el caso de que son poco frecuentes y que aparecen pocos casos, pero que tú cuando lo ves en el tiempo, por ejemplo, nosotros llevamos 33 años de ejecución de un programa y ya son más de 500 personas, 500, Wow. los cuales son como nosotros, que pueden ir a la universidad, pueden estudiar, pueden hacer todo. El costo
es alto porque uno tiene que invertir para todos los niños para hacer el diagnóstico neonatal, que es lo importante. O sea, es llegar a hacer el diagnóstico cuando el niño nace, yo le tomo una muestra de sangre y busco esta sustancia tóxica. Y cuando yo lo encuentro, ese niño entra en un tratamiento y ese tratamiento habitualmente en la gran mayoría es dietoterapéutico, es una dieta en la cual uno restringe, que bueno, es más complejo, pero en sí lo que hace es revertir uno lo que va a provocar esta discapacidad. Y ese niño crece absolutamente normal. Ahora, ¿por qué es tan importante recalcar? Porque la inversión es alta, pero la retribución y la recuperación de esos pacientes significa que en un futuro van a ser capaces de generar divisas para el país. ¿Por qué? Porque van a ser personas absolutamente normales. Si nosotros no hacemos el diagnóstico ahora, son niños con discapacidad intelectual que al revés, el Estado o invierte o deja que tengan retardo mental, que es lo que pasaba antiguamente en Chile, y nadie se hacía cargo de un niño con retardo mental. En este momento hay una ley y yo sé que en Ecuador también existe una ley para las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras que le llaman, que Correcto. en sí trata de identificar a aquellos pacientes que tienen esta patología. Pero yo creo que no hay que quedarse con que son enfermedades poco frecuentes, que son enfermedades caras, que el tratamiento es caro. Yo creo que lo que uno tiene que rescatar, que es una patología que podemos llegar al diagnóstico precoz, que tiene tratamiento, que son patologías que revierto el efecto y que van a ser personas absolutamente normales. Y eso a mí, desde la perspectiva de un economista, si lo evalúa en 30 años, realmente todo lo que invertiste se recuperó porque esa persona fue capaz de producir ingresos para el país. Eso de justamente trabajar, ¿no? De tratar de capacitar de ustedes a los médicos ecuatorianos es fundamental porque en un país donde queremos también atacar este tipo de enfermedades raras hay que conocerlas desde el inicio, desde su diagnóstico, desde los infantes, los neonatos, ¿no? Y también aquello del trabajo que hacen ustedes como fundación, es importante que hayan tenido ese nexo con Ecuador. ¿Cómo llegan a este acuerdo con Ecuador, con el Ministerio de Salud, con el IES? No, yo creo que esto fue a través de la fundación. Yo soy de Chile, yo conozco a las personas de la fundación, yo no pertenezco a la fundación, yo doy soporte académico, técnico a la fundación en relación a la enfermedad metabólica, pero fue a través de esta fundación que ellos están preocupados de dar soporte, de mejorar la calidad de vida de los niños de Ecuador. Y ese es su objetivo en este momento. Y nosotros escuchamos eso y dijimos, sí, vamos a apoyar a esta fuerza de que tiene esta fundación y yo creo que lo van a lograr. Pienso que cuando están las ganas, las cosas se logran. Y por eso decidimos, junto con el doctor Cabello, apoyar este programa de educación continua para médicos de Ecuador. Correcto. Doctora, el trabajo que hacen ustedes justamente tiene que ver con la capacitación. Tienen definidos, por ejemplo, los hospitales de Ecuador que van a atender. Sabemos que Ministerio de Salud, el IES, hay una hoja de ruta que seguir, un cronograma que seguir justamente para también conocer un poco el nivel de conocimiento que van a ir adquiriendo a través de este año, tal vez, los profesionales ecuatorianos que se están capacitando con ustedes. O sea, yo no sé cuál es la dinámica se va a hacer en relación a la entrega del conocimiento, pero sé que están todos los hospitales incluidos dentro de esta educación continua. No sé cuál es la dinámica. Hace poco, a principios de agosto, hicimos una conferencia y pudimos juntar en esa conferencia aproximadamente 50 pediatras. Entonces yo creo que esto se tiene que hacer una calendarización ordenada con tal de llegar a la mayoría de los médicos en sí. Yo creo que habría que abrir un poco el abanico, no solamente los pediatras, yo creo que los neurólogos son muy importantes dentro de lo que son las enfermedades metabólicas genéticas. Doctora, y el trabajo que hacen ustedes, o sea, al final del día, esa capacitación es un factor importante para prevenir estas alertas en los países donde hay estas enfermedades y los médicos tal vez no la pueden diagnosticar. Pero se necesitan equipos especiales o con un simple examen de sangre, ¿cuál más o menos es el seguimiento para detectar este tipo de enfermedad?
Yo creo que una de las cosas vital es de partida es el conocimiento. Yo tengo un médico, un pediatra, una enfermera o puede ser un nutricionista que conforma un equipo de seguimiento porque muchas veces se necesita hacer este tratamiento y que no es para un rato, sino que es para toda la vida. Entonces hay que conformar equipos de trabajo, así como se tiene equipo de trabajo para la desnutrición, se tiene equipo de trabajo para las cardiopatías. En esto también hay que formar equipos de salud. Ahora, los exámenes son exámenes, yo diría que en un comienzo de muy uso general, que te permiten sospechar la patología y de eso se tratan las conferencias que hacemos, que a través de la medición de gases venosos, hacer el cálculo del anion gap, que todos los médicos saben que hay que hacerlo, a través de la presencia de aumentos del amonio, o si hay acidosis o hay alcalosis, uno puede sospechar estas patologías. Y después viene la instrumentalización y las técnicas un poco más sofisticadas, pero que tampoco son de alto costo. Lo que sí habría que ver, y dentro de eso a lo mejor evaluar, y por eso está el Ministerio de Salud de Ecuador involucrado en esto, porque hay que ver cómo se mejora la calidad de un laboratorio para poder hacer ustedes los exámenes dentro de Ecuador, porque yo creo que el objetivo final es ese. Pues nosotros vamos a entregar el conocimiento, podemos dar soporte en un comienzo, podemos apoyar todo lo que se pueda hacer, pero posteriormente el Ecuador tiene que ser capaz de ejecutar sus propios medios, sus propias cosas, de llegar a la confirmación diagnóstica. Doctora, una última inquietud para finalizar. Y estos casos que se dan de los problemas genéticos metabólicos, tiene que ver un poco también en el proceso cuando las madres llevan un control adecuado prenatal, cuando hay un seguimiento, cuando justamente no hay esos casos de desnutrición crónica infantil que nacen los bebés porque tal vez no ha habido un seguimiento en el preparto, posparto y luego en su desarrollo infantil. ¿Cuánto pesa en esto, en estos casos que son genéticos, que se heredan, pero que de pronto incide el tema de cómo lleva la madre el embarazo? O sea, yo creo que ahí cómo lleva el embarazo no tiene mucho que ver con el resultado de esto, pero sí cómo se desencadena posteriormente, porque si yo tengo una familia de bajos recursos que tiene un niño que nace con esta enfermedad, si ya viene con bajo peso, con esta patología va a ser mucho peor, ¿ya? Entonces tengo dos cosas que se me unen. Ahora, ¿qué es lo importante? O sea, el control, como tú dices, el control durante el embarazo, durante el parto, posparto y seguimiento de ese niño es vital dentro de todo lo que implica la sospecha y búsqueda de estas enfermedades. Pero pienso que acá la connotación de enfermedades metabólicas genéticas que son hereditarias. O sea, la carga genética tiene un peso muy fuerte. No son enfermedades que, digamos, tan frecuentes como podría ocurrir con la diabetes, que es multipoligénica, tiene muchos genes involucrados, pero son frecuentes como para que ocurra uno en 2000. Entonces ya uno empieza a pensar, cada 2000 niños yo tengo uno que tiene una de estas enfermedades. Muy bien. Gracias a la doctora Verónica Cornejo, justamente como directora del INTA, del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, por estar con nosotros y por supuesto vocera también de la Fundación Henry Joy, a quienes dan soporte y que están con este programa de justamente capacitar a médicos ecuatorianos, principalmente a pediatras. Doctora, muchas gracias, suerte, éxito y Sí. gracias por apoyar a los médicos ecuatorianos en esta loable No, labor. yo espero que esto que estamos haciendo, que es realmente un esfuerzo grande, porque yo sigo haciendo mi trabajo igual, tenga su fruto. Yo sé que lo va a hacer, porque las personas de Ecuador, yo conozco mucha gente y realmente son muy esforzados y lo van a lograr. Así que ahí estamos para apoyarlo. Muchísimas gracias, doctora Verónica No, Cornejo, de nada. profesora de la Universidad de Chile, justamente aquí en Diálogo Nocturno. Agradecerles por su gentil sintonía. Recordarles que tenemos una cita el próximo día, lunes 6 de la mañana, con más del diálogo aquí por Radio I99. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Hasta la próxima. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.